Muy buenas noches, los saludamos a Muy bien. las delegaciones de las distintas parroquias que participan en este encuentro, el encuentro de las parroquias eudistas confiadas a los sacerdotes eudistas en distintas ciudades, en distintas diócesis, en distintos países. Este es un encuentro de fraternidad, un encuentro de formación, un encuentro para cultivar la espiritualidad sinodal que nos ha congregado el Papa Francisco en toda la Iglesia Universal, la Iglesia Católica a nivel universal. Y con este grupo de parroquias eudistas queremos avanzar, reflexionar, ir creciendo en la fraternidad, en los énfasis que el sínodo de la sinodalidad nos pone a reflexionar a todos los bautizados como miembros plenos del pueblo de Dios. Les saluda Fabio Camacho Pardo, soy el director del Centro Fuego Nuevo, que es una de las unidades académicas de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. En nombre de nuestro decano, el padre Fidel Oñoro, sacerdote budista, les damos también un fraternal saludo, un agradecimiento por su interés de participar en este ciclo de encuentros sinodales. No se trata solamente de un momento puntual de hoy, es el primero de un conjunto de encuentros sinodales que hemos diseñado conjuntamente con los párrocos y con el apoyo académico del Centro Fuego Nuevo desde Uniminuto, compartiendo esta experiencia para todos. Les damos la más cordial bienvenida. Nuestros encuentros los iniciamos siempre con la oración y para ello le doy la más cordial bienvenida al profesor Manuel Tenjo. Manuel, buenas noches, Dios te bendiga. Muy buenas noches, me da gusto saludarlos a todos. Qué alegría que podamos estar aquí y poder compartir un momento de oración. Quiero compartirles un texto bíblico con el que vamos a orar de la carta a los Colosenses. Así que espero que hayan traído su Biblia y poder compartirles en este momento este texto de Colosenses 3 del 10 al 17. Vamos a hacer una miradita del texto, una lectura al estilo Lección Divina un poquito, y orar con él, y orar con él. Entonces, en Colosenses, capítulo 3 versículo 10 al 17 dice así. Vamos a empezar poniéndolo todo en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Y revístanse del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo resida en sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto nos muestra a nosotros varias cosas. La primera que quiero señalar es el revístanse. Y va a presentar revístanse del hombre nuevo, revístanse de los frutos del espíritu, revístanse del amor. Como si fuera un nuevo vestido, como que nos está diciendo en la fraternidad comunitaria, en la vida y en la fraternidad comunitaria, necesitamos un vestido nuevo. Y por eso habla del revístanse 3 veces. En el primero, versículo 10, dice revístanse del hombre nuevo. Luego, en el versículo 14, revístanse del amor. En el versículo 12 aparece una lista de los frutos del Espíritu, ¿eh? Revestidos de
entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el vestido nuevo que nos da el Señor. Es una experiencia nueva, pareciera una experiencia del vestido nuevo que nos da en el bautismo. En el bautismo que recibimos ese vestido blanco, vestido nuevo, para empezar un nuevo estilo de vida, una nueva etapa de vida. 3 veces dice revístanse y las 3 veces va diciendo de qué tienen que revestirse. La segunda idea está en el sean soporte el uno para el otro. Entonces dice, versículo 13, sopórtense unos a otros. No es sopórtense en el sentido de aguántense, es sopórtense en el sentido de sean soporte el uno para el otro. Y nos muestra en qué. Soporte en el apoyo a los hermanos, soporte en la fortaleza en las debilidades, soporte en el socorro en la escasez. Así que nos está mostrando a nosotros 3 aspectos para hacer soporte unos de otros. En el apoyo a los hermanos para que nos apoyemos unos con otros y así poder avanzar. Soporte, pues porque hay unos que son más fuertes, otros que son más débiles y a veces por las circunstancias que van pasando, los débiles se vuelven fuertes y los fuertes se vuelven débiles, entonces viene el apoyo mutuo. Y por eso también socórranse en la escasez. Hay momentos en que algunos tienen abundancia y apoyan a otros en su escasez y viceversa. La tercera idea es perdónense. Y lo señala en el versículo 13, perdónense mutuamente con el perdón recibido. O sea, como el Señor ya nos perdonó, perdónense unos a otros. Esa es la manera de Jesús y con el perdón que ya recibimos de Jesús, porque ya nos sentimos perdonados, entonces ahora vamos a perdonar a los hermanos. El rencor es como una espina clavada en el corazón, que eso la tocan y eso arde. Pues el perdón es una sanación. Y por eso señala, regálense el perdón. El perdón es un regalo de amor a los demás. Y por último está diciendo, vivan en paz. Versículo 15, vivan en paz. De esa paz interior que se tiene, esa es la paz que se da a los demás, porque dice que la paz de Cristo presida sus corazones. Entonces esa paz que ya se tiene por dentro, esa es la que ya se da. Esa paz que conduce no solo a expresiones no agresivas, sino sobre todo a ayudar a la promoción de la otra persona, eso es lo que se da. Y termina diciendo en esa paz, y sean agradecidos, porque cuando somos agradecidos, vivimos en paz. Entonces, este texto nos está resaltando 4 ideas fundamentales. Revístanse, sean soporte uno para el otro, perdónense, vivan en paz. Y esta es la manera de vivir la fraternidad en la comunidad. Y así funcionaríamos creciendo esa fraternidad en la comunidad y ayudándonos. Y parte de eso es lo que vamos a trabajar ahora en el cómo hacerlo. Así que pongamos en las manos del Señor esta reunión, quedémonos con estas 4 ideas y sigamos en oración diciéndole al Señor, Señor Jesús, qué grande y maravilloso eres tú, Señor, porque hoy nos reúnes de distintos lugares de América, nos reúnes aquí de distintas comunidades para hacer un solo cuerpo contigo. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que hoy aprendamos a crecer en la fraternidad y en este sentido en la escucha. Señor Jesús, ayúdanos a que tengamos los oídos atentos, el corazón palpitante. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a las enseñanzas de hoy, para que nos revistamos del hombre nuevo, para que podamos ser apoyo para los demás, para que podamos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros, y para vivir en paz en nosotros mismos y con nuestra comunidad. Señor Jesús, ponemos en tus manos todos estos recursos técnicos y sobre todo ponemos en tus manos, Señor, todos estos hermanos y hermanas que están aquí. Ponemos en tus manos, Señor, a el Padre Hernán Alzate, que nos dará hoy la enseñanza y aprenderemos. Ponemos en tus manos los sacerdotes eudistas para que tú los sigas fortaleciendo, llenando de sabiduría y de santidad.
Y ponemos en tus manos todos los laicos que estamos participando aquí, porque juntos crecemos construyendo tu cuerpo. Señor Jesús, gracias por tu amor y misericordia, tu presencia y tu compañía, y porque nos llevas hacia nuestro Padre para decirle a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Muchas gracias. gracias, Manuel. Muchas gracias al profesor Manuel Tenjo por guiar este momento de lección y de oración con el cual iniciamos nuestros encuentros siempre aquí en la facultad y particularmente en el Centro Fuego Nuevo. Y quiero agradecer a los párrocos que están participando de este encuentro porque esta es una iniciativa surgida precisamente de la comunión entre los párrocos eudistas. Así que los invito rápidamente a los párrocos que están aquí presentes que den un saludo. Padre Edgardo, buenas noches. Un saludo, padre. Si Muy quieres. buenas noches, Fabio, Manuel Tenjo, a todos los padres eudistas de la provincia eudista Minuto de Dios, a todos los laicos de las parroquias, inclusive nosotros vamos más allá, Fabio, porque hay personas de la parroquia, pero también otras personas que a través de retiros que hacemos abiertos se han unido también a ese momento, digamos, inicial como parroquias. Así que muchos saludos y me alegra mucho que estemos todos conectados en esta línea de acción importante de nuestras parroquias de la provincia Minuto de Dios. Entonces, desde Bucaramanga, nuestro saludo a todos. Muchas gracias, padre Edgardo, desde Bucaramanga. Padre Simón, desde Buga. Un saludo, padre Simón. Eso, muy buenas noches, un saludo para todos ustedes, para nuestros hermanos sacerdotes y demás comunidad de las diferentes parroquias. Es una alegría poder iniciar estos encuentros formativos para ir, como dice la misma palabra, en esa sinodalidad como comunidades parroquiales eudistas. Aquí me encuentro con algunas personas de la parroquia, con quienes también nos reunimos en torno a la comunidad de Maús, que son los servidores también aquí en nuestra comunidad. Entonces, un saludo aquí también de parte de ellas, porque están puras mujeres. Las mujeres, como siempre, Bienvenidas. sacando la cara en la parroquia. Bienvenidas. Qué bueno. Muy buenas noches a todas. Bueno, muchas gracias, padre Simón, desde Buga, y a todos un saludo. Padre Sergio, desde Arequipa, en Perú. Padre Sergio, si puedes abrir tu cámara y un saludo, por favor. Padre Sergio. Eso, Buenas padre. noches, saludos para todos. Mi saludo especial de Arequipa, Perú, aquí con el diácono Javier. Qué Estamos bueno, aquí Javier, ¿cómo conectados. estás? Qué Bien, alegría. gracias a Dios. Saludos, bendiciones. Muchas Saludo especial para gracias. todos. Bueno, desde Arequipa, en Perú. Tenemos entonces al padre Germán Prieto desde Nicaragua. Padre Germán, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Fabio. Estoy en mi oficina, pero también abajo en el costado sur de la parroquia, donde dice Edgar Gaitán, ahí está la comunidad reunida. Sí, señor, ya los hemos Y, visto y veo que es y un grupo así como numeroso. agarramos al diácono cenando, nosotros también estamos cenando un delicioso gallo pinto con queso Caramba. para hacer la comensalidad, para compartir la comunidad a través de la mesa. No, Y muy pues contentos de esta primera experiencia con tantas personas que se unen a incrementar la sinodalidad y compartir nuestras experiencias, que como lo vimos en el encuentro de párrocos, fue el momento más enriquecedor, poder compartir experiencias y poder sintonizarnos en el mismo espíritu
Creo que este es un paso adelante que estamos dando muy importante para unir nuestros vínculos y para aprender unos de otros. Padre Germán, yo quiero aprovechar su intervención que de manera muy concisa, brevemente nos describa de dónde parte esta iniciativa y como decíamos, no se trata solamente de una conferencia de hoy, sino un ciclo de encuentros que nos va a convocar para la fraternidad y para la formación. Y ese ciclo de encuentros lo hemos denominado ciclo de encuentros sinodales. Padre Germán, si nos quiere dar una palabrita de este ciclo de encuentros. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Veo que ya tienes la presentación, ahí te voy diciendo que vayas avanzando. Este ciclo de encuentros surgió como una iniciativa de la tercera reunión de párrocos que tuvimos de la provincia budista Minuto de Dios, que tuvimos en enero de este año, tercer encuentro. Allí también como sugerencia del padre provincial, el padre Camilo Bernal, vimos la importancia y la necesidad de compartir un poco más. Nos estábamos reuniendo una vez al año, ahora nos vamos a reunir una vez al mes, no solamente los párrocos y vicarios, sino con todos los servidores de las parroquias. Entonces creo que esto va a ser una experiencia muy bonita. En esta ocasión hicimos el esfuerzo nosotros de reunir a hermanos de la comunidad. Veo que el padre Simón también trajo algunos feligreses. Si se lograra, por ejemplo, que en cada reunión se estuvieran todos los feligreses que uno considera eh, mm, vinculantes para estas experiencias, sería muy importante hacer el ejercicio de la sinodalidad, aprovechando los recursos que tenemos. La justificación es fortalecer la comunión y la formación de las comunidades de las parroquias confiadas a la provincia budista Minuto de Dios para impulsar la apropiación de la cultura sinodal. También en el Centro Fuego Nuevo, que es un centro de servicios de Uniminuto muy importante que ha estado presente en las 3 reuniones de párrocos y que ha dado un servicio excelente para poder unirnos, para poder tener la metodología, para poder tener los recursos científicos de las ciencias sociales y de las ciencias bíblicas, de la teología y también de trabajo con laicos para sacar adelante ejercicios que no sea solamente de iniciativa empírica, a ver qué se nos ocurre, sino que vaya teniendo todo un elemento de trabajo académico correspondiente y creo que ha sido una excelente labor de acompañamiento. Esto está dirigido a párrocos eudistas y sus equipos parroquiales, es decir, miembros de los consejos parroquiales, ministros instituidos y no instituidos, catequistas, responsables de las diversas pastorales, asociados eudistas, servidores de las comunidades, movimientos presentes en la parroquia, vicarios y diáconos de la parroquia. Ven ustedes que es un amplio destinatario para estos encuentros. Y tenemos ya unas fechas establecidas y unas temáticas ya determinadas de acuerdo a las 9 líneas que tenemos los párrocos eudistas de la provincia Minuto de Dios. El primero, precisamente hoy, Iglesia que escucha y acompaña, encuentro de acompañantes. Dentro de un mes, el 17 de abril, apropiación de los lineamientos para las parroquias eudistas. En mayo, 22 de mayo, celebraciones eudistas en las parroquias de la provincia eudista Minuto de Dios, discernir y visibilizar, carismas y ministerios en las parroquias. Esto es todo lo que tiene que ver con los grupos y con los servicios ministeriales de la parroquia. En junio, 19 de junio, los jóvenes protagonistas de la transformación social eclesial, dedicado a los jóvenes. Para julio, San Juan Eudes misionero, sobre todo teniendo en cuenta que se puede realizar el triduo eudista, iniciativa que tuvo el padre Simón Tiana, que me parece muy interesante y que nosotros ya la estamos tratando de implementar. Para agosto,
Ay, perdón. ¿Qué pasó aquí el de agosto? Dame un segundo si fue que lo sobreescribí o qué pasó. Es, Em, bueno, ¿quieres? Yo comparto la mía. sí, por favor. Ok, Creo que se la me estoy saltó compartiendo. la de agosto. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Ok. Sí, Adelante, dale clic para ir adelantando las ok. gráficas. Adelante, dale, eso, siguiente. Ahí es, exacto, ahí está agosto. Muy bien. Agosto, la espiritualidad de la renovación carismática en las parroquias, eudistas. En septiembre, la evangelización digital parroquial. Octubre, parroquias eudistas en salida hacia las pobrezas de nuestro tiempo. Doctrina social de la Iglesia y pensamiento del padre Rafael García Herreros. Y el 20 de noviembre, viviendo la cultura sinodal en las parroquias de la provincia eudista Minuto de Dios, sabiendo que ya ha concluido la segunda parte del sínodo de la sinodalidad en la Iglesia. Entonces, como dicen, recién salido del horno, probablemente tendremos el documento y podremos estar a la vanguardia de lo que la Iglesia está pensando y cómo aplicarlo en la vida de nuestras parroquias. Ahí Así está es. la agenda. Yo los animo a que la impriman, la pongan en la nevera y estemos pendientes de todas estas fechas, que es importante que nos encontremos y que perseveremos para que al final del año podamos decir, lo hicimos, lo logramos, tuvimos 10 encuentros en el año y hemos crecido en comunión las parroquias de la provincia de Minuto de Dios y de la provincia de Colombia y de todos los que quieran unirse a estas reuniones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, padre Germán Prieto desde Nicaragua. Bueno, empezamos entonces ya para nuestro primer encuentro que nos congrega hoy. Nos saluda el padre Pedronel Duarte, parroquia San Juan María Vianney, Bucaramanga. Padre Pedro, buenas noches. También un cordial saludo al padre Pedronel. Bueno, le damos la cordial bienvenida al padre Hernán Alzate. Padre Hernán va a conducir este primer encuentro cuyo tema es Iglesia que escucha y acompaña, encuentro de acompañantes. Si quieres, padre Germán, ya quitamos la presentación Eh, y ya intenté, ya la desactivé, no sé si ya está. bueno, padre Hernán Alzate. Buenas noches, un saludito para todos. Por aquí estoy. Muy bien, padre Saludos. Hernán. El padre Hernán, sacerdote eudista, psicólogo y también ha estado desarrollando todo este servicio de acompañamiento, de escucha a través del Centro CARES, que es el Centro de Apoyo para la Resiliencia y Resignificación de la Vida Sacerdotal y Religiosa. El Centro CARES, el programa CARES. Ya nos contará el padre Hernán de qué se trata CARES y también el tema que hoy va a compartir el padre Hernán tiene que ver con la escucha y el acompañamiento. Muchísimas gracias, padre Hernán. Entonces, dejamos la sala para que avance con su presentación del día de hoy. Gracias, padre Hernán. Bueno, un saludito para todos las personas que están conectadas desde sus diversos lugares. Con todo cariño vamos a compartir. Quisiera comenzar de alguna manera. Esto es una invitación a todos los eudistas de las dos provincias, la provincia Minuto de Dios y la provincia Madre de Colombia, a todas las parroquias, a un tema que al menos en nuestros contextos de la Arquidiócesis de Bogotá, por ejemplo, y en la experiencia que yo he tenido con un diplomado en pastoral de acompañamiento desde el PEVIPE o inicialmente desde el Instituto Bíblico, ha dado lugar a que haya un servicio y un ministerio relacionado actualmente con el tema de la sinodalidad. Yo quiero exponerles un poquito desde la experiencia que hemos tenido en este contexto nuestro en Bogotá, por ejemplo,
sobre lo que significaría el ministerio, el servicio de la escucha y del acompañamiento desde la escucha. Entonces voy a comenzar la presentación y voy a permitirme ser, pues obviamente, relativamente veloz, pero claro, para que podamos conversar el tema en algún momento. Si me pueden habilitar, Sí, por señor, favor, la padre, ya presentación. está habilitado, padre. No sé si me están escuchando. Mejor Me ahí, dicen que está abajo. Bueno, voy a dejar aquí ahí el micrófono pegado. sí, mejor. Ya puede compartir su presentación, padre. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera partir inicialmente de este icono muy significativo que ustedes están viendo aquí. Es una copia, no es el icono directamente. Me disculpan los que saben de iconografía, porque esto es como una copia para verlo más claro, dos símbolos del icono. Un icono del siglo VI, copto, lo llamamos el icono de la amistad. Con Monseñor Mario Bacci, que hemos venido trabajando todo el tema de la cultura del encuentro y la pedagogía del encuentro desde el Papa Francisco, lo hemos puesto como el referente de lo que llamamos acompañar, que es como la palabra clave que nos invita hoy a ubicar la escucha. Este icono de la amistad tiene dos símbolos por ahora para resaltar y por eso puse solo esta fotografía, que significan algo en el servicio y el ministerio. En todo momento, y como bien refleja la mirada feliz, la mirada de Jesús y el gesto de Cristo, Él acompaña. Todo es palabra, no temas, yo soy, os he llamado amigos. He aquí que yo estoy con vosotros hasta el final, vendremos a Él y haremos morada en Él. Si ustedes notan, voy a mostrar, si ustedes notan, la gran característica del icono es a Jesús abrazando y poniendo su brazo derecho al lado del abad Mena, como un signo de apoyo, de cercanía, de compañía, en una relación relativamente paralela, aunque cuando los que explican el símbolo van planteando a Jesús obviamente como el Señor, el Kyrios, pero quería resaltar el símbolo entendido como la amistad, y entonces desde ahí poderles ubicar el significado de este símbolo a partir de lo siguiente. Cualquier hombre o mujer que en algún momento de su vida ha sentido miedo al verse en soledad y a la vez se ha visto rodeada esencialmente de la presencia de Dios a través del otro. Este es el punto de partida. Esto es como la plataforma religiosa y espiritual y eclesial. Jesús se hace presente y nos acompaña muy seguramente a través de alguien que nos escucha, nos acoge y nos consuela. Entramos entonces al tema de la iglesia que escucha y acompaña, que es un desafío de la humanidad hoy y de la iglesia. Quisiera como contextualizar por qué hablamos hoy de acompañar y de escuchar, que me parece importante que entendamos como tres ejes sobre los que nos basamos para hablar de la escucha y del acompañamiento a través de la escucha y el consuelo. En primer lugar, el eje coyuntural. Hoy se habla mucho en el mundo occidental de la sociedad del cansancio, y ahorita les explicaré un poquito. El otro eje es el texto de Maús, del capítulo 24 de Lucas, donde Jesús se aparece como un forastero a caminar con los dos jóvenes de Maús que se devuelven a su lugar de origen por la desilusión. Y el tercer elemento es lo que llamamos hoy la pastoral del cuidado. Estos ejes se articulan a partir de lo que se llama la evangelización desde la escucha y la cercanía.
Y obviamente tiene que ver con lo que llamamos técnicamente el acompañamiento, y nos basamos básicamente en lo que el Papa Francisco, desde sus comienzos de ser el gran orientador de la Iglesia, habla de ir al encuentro, de la pedagogía del encuentro, de la cultura del encuentro, a través del acompañamiento. Y evoco una frase que decía el Papa Francisco en su momento, usando unas palabras de Francisco de Asís, que les decía a sus hermanos: váyanse a evangelizar y cuando necesiten hablar, hablen. Lo que quiere decir aquí es que nosotros no solo evangelizamos predicando, no solo evangelizamos viviendo la palabra, sino en particular, dadas unas coyunturas culturales, evangelizamos desde la escucha y la cercanía, o lo que llamamos hoy la pastoral del cuidado. Entonces voy a explicar brevemente cada uno de estos tres elementos que yo creo que nos dan alguna luz. A nivel coyuntural, lo llamamos de esta manera. No solamente desde la pandemia, sino desde que comenzó todo el tema de globalización, desde que comenzó lo que llamamos la era digital. Hay un pensador coreano que plantea que el siglo XXI es la sociedad del cansancio por muchos motivos. Yo les coloco tres elementos que no son solo de él, pero se dice que hoy estamos en la sociedad del cansancio, no solamente a nivel local, sino a nivel global, sobre todo por este tema eh, de, de era digital, pero que la pandemia aceleró impresionantemente y aceleró los estados de ánimo y los temas de soledad en este contexto global en el que vivimos. Entonces les coloco tres elementos de por qué se habla hoy de la sociedad del cansancio. Pudiera darles muchos ejemplos de lo que, por ejemplo, eh, antes de pandemia y posterior a la pandemia se fue generando y se ha ido generando en las diversas sociedades nuestras sobre el cansancio psicológico, el agotamiento mental, la soledad, la depresión y la angustia. Entonces, constatamos que la tristeza y la angustia hoy están en un constante aumento, a pesar de la gran expansión de la industria del ocio. No quiero alargarme, simplemente yo voy tocando los temitas porque esto daría para una buena conversación. Además, hay una sensación, hay un sentimiento de soledad que también se está expandiendo, a pesar del cúmulo de contactos que la mayor parte de las personas tenemos a través de las redes sociales. Y hay un problema, y es que hay muchos contactos, pero hay poca profundidad en las relaciones. Inclusive, como se dice hoy, lo que menos hay son relaciones saludables entre las personas. La soledad no es el aislamiento físico, sino un sentimiento de desconexión con los demás. Ese sentimiento se manifiesta mucho en temas de intentos de suicidio por cualquier situación, por decir un solo elemento. La soledad también se manifiesta a través de un agotamiento general, se manifiesta porque no hay contactos saludables con las personas, porque hoy los contactos y las relaciones se mueven a través básicamente de redes sociales con mucha gente y viviendo de la imagen. Y además cada uno se siente extraño ante los otros, aislado en su propio mundo virtual. Esto no es un fenómeno de unos cuantos, es un fenómeno mundial y global, todos lo vivimos. No les puedo mostrar datos estadísticos para no nombrarnos, pero el fenómeno existe como tal. Y eso ya lleva a pensar en cierto tipo de remedios que hay que localizar. En segundo lugar, evocamos el texto de Maús, Lucas capítulo 24, del 35. Para nosotros, en el tema del acompañamiento, es un texto icónico, es muy importante, porque se demuestra cómo prevalece la manera como Jesús se va acercando con respeto y con claridad
frente a algunas personas que están en una desilusión total, en una tristeza profunda, en un momento de frustración, que normalmente genera mucha soledad. Y entonces quería resaltarles 3 elementos con respecto al tema del acompañamiento desde el texto de Maús. Jesús se acerca y camina, conversa. Entonces yo quiero subrayarles de manera muy importante la palabra conversar. El sínodo habla de la conversación espiritual o en el espíritu y nos evoca mucho el tema de conversar para sanar. Jesús se manifiesta en esa relación como un forastero. Recuerden que solo al final del texto lo reconocen, cuando lo reconocen ya no está. Y eso tiene unas bellas indicaciones para la vida. Quería plantearles otros 2 elementos con respecto al acompañamiento y la escucha de esta manera, desde el texto de Maús. La vida es un camino y el sentido de la vida está en el proceso de caminar. Para decirlo de otra manera, en la vida importa mucho más el proceso para llegar a un lugar que la llegada al lugar. Y eso es muy importante. Eso es como un partido de fútbol o un partido donde se emociona todo el proceso para llegar a la victoria o a la derrota. Para nosotros es más importante caminar porque en el camino, quien nunca parte, no se descubre a sí mismo. Y en tercer lugar, el encuentro, el descubrimiento de la vida se da siempre en el encuentro con el otro, con la otra, que es indispensable para avanzar en ese camino de la vida, porque me permite comunicarme y yo le permito al otro o a la otra desafiarme con sus preguntas. Este es un elemento importante en el tema del acompañamiento a través de la escucha y el consuelo. Con respecto a las coyunturas eclesiales, partimos que desde que comenzó el liderazgo espiritual del Papa Francisco, la insistencia de ir al encuentro, de construir una pedagogía del encuentro y de la escucha es fundamental. ¿Y esto por qué motivo? Porque vivimos tiempos de transición, estamos en un cambio de era, llamamos la era digital, que ha hecho unos impactos absolutamente inmensos en la manera como no solo vivimos, sino como nos identificamos y nos sentimos. Dicen los estudiosos del tema de la era digital es que esto ha impactado tanto a los seres humanos, ustedes lo saben, que ha cambiado la manera como construimos identidad, que sobre todo es a base de la relacionalidad con los demás. Y eso es lo que ha sido cambiado. Ha cambiado el concepto del espacio, el concepto del tiempo y el concepto de la presencia. Ya nosotros nos comunicamos virtualmente, entre comillas, aquí sincrónicamente, y eso es uno de los cambios que ejerce la era digital. Por eso los que estudian mucho el tema dicen que tiene que aparecer un nuevo paradigma cultural, un nuevo paradigma espiritual, un nuevo paradigma religioso, y ese paradigma en nuestros días es el encuentro, lo que significa el encuentro. Nosotros, como señor Mario Bacci, hemos creado a partir de todo este planteamiento del Papa Francisco un curso que se llama De la pedagogía del encuentro a la cultura del encuentro. Y el encuentro se da a través de la palabra, básicamente. Entonces, las coyunturas históricas que estamos viviendo nos están llamando la atención sobre una nueva manera de evangelizar. Llamémosla nueva por decir una palabra. Les hice un eco de lo que el Papa Francisco evocó de San Francisco de Asís. Váyanse a evangelizar y si necesitan hablar, hablen. El tema de la cultura digital, lo que llaman hoy la necesidad de una nueva antropología que llamamos relacional y obviamente lo que el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti recién en la mitad de la pandemia sacó sobre la hermandad universal. Y fíjense que aquí están como los ejes
y la plataforma de lo que hablaremos muy concretico con respecto al tema del acompañamiento como un ministerio y un servicio. El objetivo que tiene el ejercicio de la escucha, solo les doy esos elementos. En primer lugar, es acoger a la persona, con todo lo que implica acoger. Acogerla desde la palabra. Dejo que la persona deposite en mí sus emociones a través de la palabra, sus tonos de voz, expresiones faciales y corporales. Yo me convierto en la otra persona en un espacio de contención sana, pero debo tener esa cualidad. Y hoy se habla mucho del desarrollo de las diversas empatías. También le debo permitir escucharse a sí misma y posiblemente entenderse mejor en una situación de dificultad cuando esa persona puede hablar. Permitirle el desahogo a partir de la palabra. Dicen los que saben que nosotros nos corregulamos a través de la relación con el otro, en el encuentro, con nuestro lenguaje, que es el que le da sentido a la vida. Y al transmitir lo que sentimos y estamos viviendo en ese momento, pues obviamente ya estamos construyendo sentido. Orar con él o con ella, en él o en ella, por él o por ella. Son términos eucarísticos de la famosa doxología de la Eucaristía. Ese es el eje de la escucha y tiene diversas formas. No es solo darle consejos a la persona y no sustituye un trabajo psicológico ni al profesional en esta área, pero tampoco lo necesita en el caso más particular cuando una persona viene a buscar hablar con un sacerdote, por ejemplo, en el caso que pasa mucho en nuestras parroquias. Y entramos al objetivo del acompañar, que es distinto al escuchar, pero que involucra la escucha. Lo llamamos conversación espiritual, pero tiene unas fases. Implica, por ejemplo, la acogida, porque el sufrimiento compartido es la mitad del sufrimiento. Cuando tú compartes lo que sientes con alguien, que ese alguien te acoge y te escucha, ya se soluciona la mitad del sufrimiento. El acompañar implica un ciclo de caminar con la persona a partir de preguntas que le permitan a la persona entrar en contacto con su propio dolor y que puedan navegar con él y que puedan nombrarlo para que construyan nuevamente su sentido de la vida a través de sus narraciones. Tiene unos pasos y tiene un trabajo interdisciplinar y busca la experiencia de curación emocional desde la experiencia religiosa porque busca darle un sentido de fe y de crear esperanza a una situación de dolor, de angustia, de soledad o de miedo. Yo comencé planteando rápidamente el sentido de lo que significa escuchar y luego acompañar, porque quiero llegar a estos desafíos. ¿Qué nos hemos encontrado aquí en unas parroquias de Bogotá, por ejemplo? Que al párroco lo están buscando cada vez más, inicialmente para la confesión, pero el párroco se está dando cuenta, como nos sucede a los párrocos o a los sacerdotes cuando confesamos, que el 95% de las confesiones son puros desahogos frente a las dificultades de la vida, dificultades emocionales muy altas, de relaciones al interior de las familias, dificultades laborales, no solamente a nivel económico. Hoy las dificultades son emocionales. Y entonces el sacerdote, el párroco, el confesor, cada vez más se siente más saturado en el servicio de la escucha. Y nos damos cuenta que si no es el sacramento de la confesión solamente, yo conozco situaciones donde un sacerdote, un párroco se dedica todas las tardes a confesar y se va dando cuenta que la gente viene a contarle sus problemas, a desahogarse de algunas maneras, y él ha tenido que seguir viéndose con la misma persona una, dos o tres veces, porque las situaciones que aparecen no son solamente emocionales, sino con problemas gravísimos a nivel de relaciones, con temas morales en cuanto a relaciones explosivas, dañinas, que llaman hoy tóxicas, etc. Entonces, el primer elemento es
que no sé si los sacerdotes hermanos han tenido ya la experiencia y han abierto el campo de la escucha cuando les dicen que se quieren confesar y lo que quieren es contar un problema. Pues eso ya implica usar unas herramientas que no sean solo el tema de la confesión, aunque después usted le dé la bendición y le dé la absolución. En el fondo, el envoltorio de la confesión está en una problemática emocional fuerte, dolorosa, una sensación de no sentirse escuchado, atendido, comprendido, etc. Entonces, por eso, esa persona que busca por primera vez un poquito de apoyo y de escucha, vuelve a conversar, vuelve a buscar. Yo les repito, es un sacerdote hace días que nos contaba varios en una reunión, que él volvía a llamar a tal persona para volver a hablar con ella porque la problemática era muy grande y era muy confusa, porque no solo un problema de robar, etcétera, o de adicciones, sino todo lo que había ahí detrás. Eso hace que el sacerdote tenga que pensar en unas herramientas distintas y sobre todo los párrocos hoy en día. Se necesita estructurar en la pastoral parroquial equipos entrenados de escucha y de consuelo y de intercesión. Yo conozco ya en lugares, personas de grupos que se dedican a la escucha, la oración, el consuelo y la intercesión para alguien que quiere venir a hablar de sus problemas. Como el sacerdote puede solo con todo, y no debería hacerlo solo él, eso traería otros problemas, pues tiene que comenzar como lo han hecho en varios lugares. Yo tengo un colega mío también que estudió psicología, yo estudié en Roma, que es mexicano, y él al verse en su parroquia con tanta gente, y con tanta gente que lo buscaba escuchar, para que lo escuchara, pues obviamente fue creando un equipo de personas de la misma parroquia, profesionales en distintas áreas de la salud mental, etcétera, que apoyaran un poco el tema. Lo que hacía el sacerdote era escuchar por primera vez a alguien y ver a quién se lo podía remitir en el equipo de apoyo pastoral que tenía. También conocí un grupito muy bonito, muy interesante, en una parroquia de Bogotá, que entre 3 personas que hacen parte de una comunidad laical están disponibles a escuchar a una persona que llega a hablar de sus problemas. Mientras una persona le escucha, las otras 2 están orando al frente por ellos, en una prudente distancia. Y al final también oran juntos y seguramente le darán algún pequeño remedio de tipo espiritual. ¿Sí? Son cosas relativamente sencillas, pero como requieren la dinámica de la escucha y a veces del acompañamiento más largo, que la persona quiere venir a volver a hablar, pues a eso requiere ya un tema que llamamos nosotros de acompañamiento psicoespiritual o espiritual o de remisión a una persona dentro de la parroquia que tenga la profesión de ser trabajador social, médico, psiquiatra, especialista en familia o psicólogo, en casos donde ya se tenga que remitir y que se deben remitir en su momento. Entonces el trabajo del párroco en este equipo red debe ser con profesionales apropiados, sobre todo en el tema del acompañamiento, el segundo puntico que yo les planteé, y que requiere unos protocolos para seguir en el ámbito médico, jurídico, etcétera, y sé que algunos ya están organizados en algunas parroquias. Quiero resaltar un tema. Los padres eudistas tienen una vocación particular desde el acompañamiento, herramienta para la formación de buenos obreros del Evangelio. Las parroquias hoy requieren abrirle el campo a un área que implica el servicio y el ministerio de la escucha, del consuelo, de la intercesión y del acompañamiento que llamamos espiritual. Requiere que trabaje en red. Ya el solo sacerdote, con toda esta cúmulo e invasión de temas emocionales, mentales, de angustia, de soledad, de adicción, de tristeza, de problemáticas de relaciones tóxicas muy grandes, si el sacerdote está solo se va a quemar. Y por eso, inclusive a propósito, hemos creado en las 2 provincias de Colombia y el Minuto de Dios el Centro de Apoyo para la Resiliencia de la Vida Sacerdotal y Consagrada,
comenzando con una investigación que tiene que ver con el agotamiento del sacerdote, porque hemos notado que el sacerdote en áreas no solamente rurales, sino también de ciudad, cada vez más se siente muy solo en su trabajo de apoyo, de escucha, de consuelo, y obviamente se cansa como cualquier persona que trabaja en estos medios de tipo psicológico y espiritual. Y entonces también hemos notado que si el sacerdote no reconstruye de alguna manera su ejercicio y su sistema de actividad apostólica y pastoral a través, por ejemplo, de otro ministerio que se llama intercesión, escucha y consuelo o acompañamiento, si la persona se entrena, pues obviamente el remedio es peor que la enfermedad, porque hoy escuchar a alguien es un ejercicio realmente que gasta mucha energía. Eso no es, venga, le escucho un ratico y le doy un poquito de cosas de lo que yo pienso, porque la escucha implica una relación que es obviamente asimétrica, pero es una relación donde el que escucha tiene que acoger al otro desde adentro de sí mismo con sus sentimientos. Y eso implica recargarse no solamente de las emociones propias, sino de las emociones del otro que habla con su dolor o su angustia. Por eso también en FEVIPE y CARES se ofrece un diplomado en pastoral de escucha y acompañamiento que al menos certifica el estudio del tema y en el segundo semestre vamos a ofrecer el tercer diplomado en pastoral de escucha y acompañamiento. Me interesa que la cosa sea veloz para poder escuchar de pronto algunas cosas de parte de ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, les propongo que participemos un ratico a través de preguntas, a través de, si quieren, opiniones o aportes desde la experiencia que se tienen en sus diversas parroquias en este ámbito, a ver si lo tienen, si no lo tienen, si lo han vivido, de qué manera lo están haciendo, si han sentido la necesidad de eso. Solo les doy un ejemplo. Recuerdo yo en la época de pandemia que pudimos hacer una red de apoyo entre varias comunidades religiosas para hacer unos talleres que se llaman Para Escucharte. Y era sobre todo para mantener conectadas a las personas de la tercera edad que estaban muy solas con un teléfono celular. Y eso nos dio pie a trabajar intensamente en el tema del acompañamiento y el apoyo a personas con temas de salud y gente muy sola. Y aquí en Bogotá, donde yo vivo, me fui dando cuenta que en ciertos lugares de Bogotá, en ciertas portales de transporte, ponían un pequeño cubículo para decirle a la gente que el que quisiera conversar un rato acerca de sus emociones, su dolor y su vida, tenían un profesional disponible ahí para eso. Esto no surgió en la pandemia, esto tiene más de 10, 12 años de trabajo. Y es un cultivo sereno y pequeñito, sembrando semillita, porque es un cambio de mentalidad en el ámbito del ejercicio pastoral parroquial, donde el sacerdote ha sido siempre el eje principal, el primer protagonista, que hoy en día los temas que les acabo de plantear a nivel de cultura coyuntural, cambio de era, cambio de cultura digital, la cultura del encuentro de la que habla el Papa, pedagogía del encuentro, del ir al encuentro, del tema de la escucha, nos eh, urge comenzar a construir la herramienta que tenga eficacia y que tenga calidad del servicio o el ministerio de lo que llamamos hoy pastoral del cuidado, que consiste en aprender a escuchar, a acoger al otro y poderle ayudar a descubrir un sentido de la vida en momentos de dolor y de dificultad que son mucho más comunes de lo que uno se imagina. No sé en otras ciudades de Colombia y fuera de Colombia, países, pero en Colombia en estos momentos el índice de suicidio de niños y jóvenes está cada vez más creciendo. Solo antes de pandemia, una estadística, les digo, en Colombia se, se descubrió a través de una investigación que 2.200.000 personas tendrían graves tendencias a la depresión y
a la ansiedad y la tendencia al suicidio. Eso fue antes de pandemia. O sea que una sola capital que contiene antes de pandemia 2 millones y pico de habitantes es lo que dicen que en Colombia había antes de pandemia en problemas de salud mental, temas de violencia obviamente, pero también que había que ponerle mucha atención. Después de pandemia se aceleró el proceso más. No sé cómo sucederá en los otros países y que podemos conversar del tema. Entonces, estoy atento a cualquier opinión, a cualquier enriquecimiento del tema o pregunta, etcétera. Tienen la Padre palabra. Hernán, muchas gracias, Padre Hernán. Creo que nos ha puesto el tema de presente. Es un desafío que el sínodo de la sinodalidad está evidenciando para llamar la atención de todos en la iglesia. Este no es un problema exclusivamente de los párrocos, en una situación dolorosa también que estamos viviendo. Y como lo dijo el padre Hernán, pues esto requiere también de unos carismas, de una formación, de unos equipos de servicio, de unos procesos, de unos ministerios diferentes, adicionales requeridos con urgencia. Estoy leyendo, padre Hernán, tristemente una noticia en los diarios de hoy, en los diarios, precisamente esta tarde, una niña de un colegio importante aquí en Bogotá se quitó la vida. Y pues ahí eso ha generado toda una conmoción y mencionan los datos que hace un instante mencionó. En Bogotá, más del 19% de las personas en Bogotá, según este estudio de la alcaldía, más del 19% manifiestan haber tenido la intención de suicidarse en el último año. 19%, padre. Ujú. Más del 10% manifiestan haber consultado por situaciones de depresión. Bueno, ahí podríamos seguir con las Pongamos el estadísticas. 10%, Fabio, el 10% de 8 millones de habitantes son 800.000 personas. ¿Ven? Por darle número a eso. Y lo de la noticia de hoy, mira, uno escucha esto que tú lo dijiste hoy, que salió en los periódicos, porque debió ser un colegio conocido e importante, pero todos los días uno está escuchando Claro. papás angustiados porque su hija, su hijo a los 12, 13 años se tomó 30 pastillas, porque hoy hay una invasión de la academia, entran a estudiar a la universidad y qué está sucediendo. A mí me han contado, entran en una ansiedad, en una angustia, no pueden lograr, hay una competencia tenaz entre ellos por ser el mejor, y entonces hay una exigencia altísima. Por eso hablamos de la sociedad del cansancio, si quieren, para decirles en qué consiste. El planteamiento es este. El siglo XXI es la sociedad del cansancio, lo llaman la sociedad neurológica, la sociedad del desgaste, del síndrome de agotamiento, porque cada persona Es le que están creo que primero instaurando la posibilidad, perdón, le están instaurando la necesidad de ser su propio jefe. Y entonces uno mismo se pone metas y a uno le van diciendo que uno todo lo puede. Y si a un niño le dicen que todo lo puede, pues obviamente comienzan otros problemas. Esto es un tema muy amplio, muy tenaz, pero el tema del suicidio, intento de suicidio de jóvenes hoy en día es muy alto, fuera de que no conocemos sino lo poquito que nos muestran los medios, pero las estadísticas alguito dicen del fenómeno. Y no sucede sino no solo en Bogotá, pero en Bogotá se está trabajando muchísimo el tema. Les repito, mire, esto no nació porque en la alcaldía lo están haciendo, con todo De respeto. Esto acuerdo, lleva 10 de acuerdo. años de trabajo. Lo que pasa es que se evidenció después de pandemia, dentro de pandemia, muy alto el tema. Y la arquidiócesis de Bogotá tenía ya unos centros de escucha antes de pandemia, que estaban siendo acompañados por grupos de personas que obviamente estaban, digamos, en un proceso de aprendizaje del tema. Inclusive de la comunidad de Barranquilla, de la parroquia del Espíritu Santo, el año de pandemia, en enero, febrero, tuvimos un encuentro en Bogotá, en Valmaría, con 15 asociados a la parroquia de pastoral que querían entrar en el tema del encuentro y de la escucha como ejercicio de ministerio parroquial y pudimos hacer unos talleres una semanita. No sé si aquí está alguien presente de allá de la parroquia del Espíritu Santo que puede testimoniar
que lo intentamos hacer en pandemia y resulta que se nos vino la pandemia y aparentemente nos bloqueó las cosas. Y en términos hoy de necesidad de ser escuchados es fundamental. O sea, el nivel de soledad que vivimos, a pesar de tanta comunicación a través de nuestros mecanismos aquí, métase usted a un chat a sacar una cita médica y lo primero que le responde es el robot. El Usted no robot. tiene con quién hablar. Y Sí, váyase o sea, si hoy hablamos de comunicación, estamos muy mal, porque inclusive para seguir, uno de los 5 índices de felicidad que plantea la gran Universidad de Harvard con un estudio que hizo durante 75 años, dice que el yo lo llamo así, el quinto índice de felicidad hoy, que se ha estudiado estadísticamente, consiste en construir relaciones saludables, no muchas relaciones, ¿me entienden? Y sí. hoy, a igual que el querer a alguien, se dice yo te quiero mucho, y entonces para quererte mucho te doy un celular de última gama porque cuesta mucho. Entonces hoy no se habla de quererme mucho ni de quererte mucho, sino de quererte bien y de quererme bien. Eso es muy diferente. Y entonces imagínate que si un índice de felicidad es la calidad que tenemos en nuestras relaciones saludables, es lo que menos hay hoy, relaciones saludables. Solo por dar un tema. Solo escuchar sana la mitad, entre comillas. Por eso les puse ese texto cortico de que el sufrimiento compartido ya es una sanación. Pero tiene que haber una persona que pueda ser de escucha y no que se ponga a hablar como una lora mojada al otro durante 10, 20 minutos y a darle 30 consejos a ver qué tiene que hacer, porque se mete en la grande. Los consejos no le van a servir en ese momento. Claro, Solo claro. por dar ejemplitos del tema. Pues padre Hernán, vamos a darle la palabra a los participantes que levanten la mano. Allí pueden, en esta sala de Zoom, hay unas acciones que pueden manifestar levantando la manita para dar la palabra de manera organizada. Pero quiero resaltar que en este ciclo de encuentros de las parroquias audistas, cuando se hizo el discernimiento con los párrocos, se puso de prioridad este tema, porque se evidencia la necesidad pastoral, la necesidad misericordiosa de este servicio, la necesidad de formarnos, de desarrollar estos carismas, este servicio, laicos, hombres, mujeres, para la escucha y el acompañamiento de jóvenes, de parejas, de todos que somos susceptibles, incluso también pues los ministros ordenados, la vida consagrada, de hecho por eso existe CARES. Y por eso se suscitó este primer encuentro, que sabemos que no será el primero, y el padre Hernán pues está también muy dispuesto a compartir las iniciativas y las propuestas que surgen allí de CARES para la formación en este campo. Bueno, veamos si hay manos levantadas de las parroquias, de los participantes. Tenemos un grupo de más de 50 participantes de distintas ciudades, de distintas diócesis, de distintas parroquias. Si hay alguna pregunta, levanten la mano. También, mientras se animan a preguntar y suscitar este diálogo, padre Hernán, le hago la pregunta de una manera muy concreta. Un laico o una laica en la parroquia de ella manifiesta su interés, su disposición por brindar este servicio. Por supuesto, va a requerir formarse y unas determinadas competencias y organizar eso. ¿Cómo podría suscitar este camino, este proceso, o de fortalecerlo si ya existen en nuestras parroquias eudistas? ¿Qué palabrita nos podría decir para animar ese proceso de conformar equipos de ministerios de servicio? Mira, esto es una cosa que tiene su tiempo, pero ha sido cultivado de forma muy pequeñita que apenas se está evidenciando. Yo te digo, Fabio, a través del Instituto Bíblico hace 4 años, 900, ya te digo, en el 2017 hicimos un primer diplomado de pastoral de acompañamiento.
Wow. Hubo 50 personas, era presencial, los sábados toda la mañana, la mayoría eran laicos o de grupos, y fue como el punto de partida de que la idea toca construirla. Luego hicimos el segundo diplomado en plena pandemia, donde hubo más de 60 personas también. Por eso proponemos el tercero, porque es al menos una certificación que permite, pues no automáticamente que la persona que lo hizo tenga ya la experticia de acompañar, pero tiene los elementos teóricos de base. Nosotros queremos construir el siguiente diplomado ya con elementos de práctica y supervisión, sin quitarle el puesto a un psicólogo. Aquí en este diplomado han venido psicólogos y psicólogas también que quieren integrar a su profesión la espiritualidad e integrar el tema de la espiritualidad y la psicología, que es un tema hoy muy importante, porque hoy hay visiones de espiritualidad muy amplias. ¿Ven? De manera que, a ver, yo parto de la experiencia de un colega mío mexicano, colega no solo como sacerdote, sino colega de mis estudios de psicología en Roma, en un pueblo que se llama Morelia, en México, donde yo estoy dando unos cursos, conversamos y él se dio cuenta que como párroco, en una parroquia de más de muchos habitantes, la parroquia para él, creo que él estaba primero en Ciudad de México y su parroquia tenía más de 2 millones de habitantes. Oh, por Dios. Claro, porque Ciudad de México tiene 25 millones de 25. habitantes. Entonces, él, al ver que mucha gente lo buscaba solo para hablar de sus problemas, aunque a ti te buscan a los sacerdotes para confesarse, constatamos por experiencia personal que el 90% de las confesiones son solo dar problemas. ¿Ven? Entonces, realmente eso no es confesión, perdóneme que se lo diga, no es el sacramento de la reconciliación. Posiblemente eso lleve al final a una oración, a una absolución, lo que quieran. Pero como les decía, cada vez más están buscando, hoy todavía se ha demostrado estadísticamente, a pesar de que Colombia está entrando en una era muy secularizada, que al que están buscando todavía mucho para hablarle, para contarle sus problemas, es a los sacerdotes. Tuve unos datos de Infobae de hace 8 días, donde el 85% de la población todavía busca hablar con un sacerdote sus problemas. Entonces, esto ya obliga a que la cosa se organice. Yo les he contado que antes de pandemia tuve la dicha de conocer un grupito que se llaman laicos eucarísticos marianos, que se estaban entrenando en la escucha, el consuelo y la intercesión. Por ejemplo, en la parroquia de Lourdes, en Bogotá. Ellos tenían ya organizado el sistema, los responsables, tenían unos protocolos y un pequeño entrenamiento que consistía en escuchar y orar por la persona. Y al final, entre todos, los tres que estaban ahí pendientes de la persona, apoyar un poquito de eso. Lo que pasa es que esto tiene todo un tema de quién te llega a una parroquia a hablar, si te llegan solo para pedir dinero, si tienen problemas jurídicos, si son temas de adicciones. Recuerdo un sacerdote hace 15 días en un taller que tuvimos que atendió a una persona con adicciones. Si hoy vivimos todos pegados de adicciones, que ese es otro problema. Entonces, ¿de qué tipo de adicción se refiere? Entonces venía alguien que era adicto y que quería manejar el tema, supuestamente, pero en un enredo de vida muy tenaz. Entonces el padre decía, yo no tengo los instrumentos para acompañar esta cosa, necesito alguien que apoye y generalmente tienen que ser profesionales del área de la parroquia. Hoy el párroco debe conocer a sus parroquianos personalmente, debe saber quién le asiste a la Eucaristía. Yo sé que en las misas grandes llegan 70, 100, 80 personas, pero casi siempre uno va viendo generalmente los mismos. Entonces la gran pregunta es usted qué vínculos personalizados tiene con sus parroquianos. Va a decir el padre tal, oye, ¿con qué tiempo? Pues claro, tiene que organizar la parroquia, tiene que gerenciar, tiene que manejar la oficina de registros, la de PQR, peticiones, quejas y reclamos que también hay en parroquias. Le piden al cura mil trabajos y a qué horas él se va a sentar a escuchar 10 o 12 personas que le están contando un problema gravísimo. Entonces, cómo usted entra en contacto, conoce su público, su gente, conoce qué profesionales de la salud tiene alrededor suyo para que hagan parte de un equipo interdisciplinar de apoyo. Ahí comienza un tema.
Pero también existe el aprendizaje, el entrenamiento en el servicio del ministerio de la sola escucha y oración, que también existen y se comenzó a hacer en la Arquidiócesis de Bogotá. Pero eso requiere, de todas formas, que la persona tenga la capacidad mínima de escuchar y que tenga un pequeño entrenamiento inicial para eso. Porque también nos hemos encontrado con que cualquier persona se apareció por ahí a decir, es que yo quiero ser del ministerio de escucha y de consuelo. Y la verdad, una que otra persona ha cometido errores tácticos en el tema del acompañamiento porque creen que son Superman y Supermujer y se la pueden todas y luego se involucran con la persona que escuchan, se vuelven sus grandes amigos y luego otros enredos de los cuales yo no puedo hablar aquí. O sea, aquí hay que ser muy realista. Esto suena como un elemento de un ministerio, un servicio parroquial que tenga calidad, que no sustituya al psicólogo, la psicóloga, al psiquiatra o el trabajador social, que se trabaje en equipo interdisciplinar con los profesionales, pero que sirva como punto de partida, como el lugar. Primer nivel. Claro, el primer nivel es el lugar que tiene la iglesia como cubículo abierto para que no haya problemas de quejas de abusos, por ejemplo. Un cubículo abierto en el sentido que se vea a la persona ahí, donde una persona lo está escuchando y dos más a una prudente distancia están orando por ellos dos, por el que escucha y por el que habla de su dolor. Eso ya es un ejercicio de ministerio de cuidado y de pastoral de cuidado. Así de sencillo, pero así de sencillo y así de difícil, porque tú tienes que aprender a escuchar al otro, que no es solo oírlo. Y eso es un arte. Y un carisma también, y un carisma y exige también discernimiento de las personas que participan en ese servicio, en ese ministerio, como todos los otros ministerios en la vida eclesial, en la vida parroquial, que exige también un discernimiento, ¿no? Y un discernimiento y una formación para ejercerlo con pertinencia y en comunión, como lo dices, que no se crea la superpersona que resuelve la situación difícil al otro, sino fundamentalmente que también se llena de misericordia, que se llena de prudencia, de profundo respeto, de profunda confidencialidad, de disposición de, legítima para escuchar al otro, para acompañarlo y para ofrecerle una oración. Y seguramente una única conversación no basta para una persona que está en una Bueno, ahí es situación donde límite, entra ¿no? Fabio, ahí es Claro. donde entra Fabio el tema del acompañamiento, del acompañamiento, como les planteé, y ahí ahorita en la exposición, que sí requiere un entrenamiento diferente y acudir en algún momento a un profesional sin dejar de lado el proceso. Pero esto requiere también una herramienta de lo que llamamos hoy conocimiento espiritual. Pues yo no me refiero al conocimiento teórico, porque eh, además de trabajo en red, en equipo, no es un trabajo individual, solo es individual cuando lo hace un profesional. Esto es un trabajo de la parroquia, es un ministerio, es un servicio que se hace a nombre del ejercicio de evangelización de la parroquia, donde no lo hace un individuo, y por eso es tan importante trabajar, por ejemplo, en equipos de 3, por darte el ejemplo de la parroquia de Lourdes, por darte ese ejemplo. Padre, me dicen que su micrófono si lo puede acercar para que se escuche mejor, por favor. Qué vaina. Y Eso. eso que me conseguí esta vaina que es que sonaba mejor. Qué cosa. Bueno, bien. Bueno, es parte de la escucha. Ok. Mencionó también el padre Hernán el tema del mundo digital en las parroquias. Bueno, allí levantaron una mano identificado como Edgar, que está también con todo el grupo de la parroquia allí en Nicaragua. Padre Germán, buenas noches. A ver si hay una intervención, una pregunta allí en la parroquia. Padre Germán, adelante. Gracias. Padre Hernán, aquí en la parroquia hay mucho interés, hay mucha disposición para el servicio, pero necesitamos formación. ¿Existe la posibilidad de alguna formación en este aspecto, digamos, un poquito más formal, de tipo virtual, donde se pueda hacer como una unión entre lo virtual y lo presencial, de tal modo que podamos adquirir esas herramientas básicas para poder iniciar
un servicio semanal, por ejemplo, de atención a personas, de consejería espiritual, jurídica o psicológica. Gracias. Ok, padre Germán. Como les decía, pues al menos hace unos buenos años, eh, como dice aquí alguien, Zulema dice que en la arquidiócesis de Barranquilla, desde la pastoral de la salud, se capacita a los comités parroquiales en la escucha y el acompañamiento. Por ejemplo, es un tema de pastoral de salud. Por ejemplo, se habla de cuidadores y los cuidadores son los que acompañan personas con problemas de salud que ya están en estados muy difíciles. Inclusive las clínicas más famosas de Bogotá como la Santa Fe da talleres a cuidadores, que no es solamente la parte física, sino emocional. Inclusive existe hoy el síndrome del cuidador, el cuidador también se cansa. A propósito de la pregunta, padre Germán, pues nosotros tenemos en CARES y en FEVIPE un diplomado que llamamos de pastoral de acompañamiento. Como les dije, son temas teóricos, pero no están basados solo en psicología, sino en pastoral, en espiritualidad bíblica, que es el texto de Lucas 24, el método de Maús, que llamamos nosotros, el método curativo de Maús, que tiene 5 pasos, no es aplicable como una fórmula, es un trabajo de acompañamiento en ciertos pasos, que ya hemos dado 2 diplomados, pensamos reestructurarlo para ofrecerlo virtual, o sea, en forma mixta, para que puedan asistir personas que no están viviendo en Bogotá o en Colombia y trabajarlo en 2 ejes fundamentales, el eje teórico y el monitoreo del ejercicio concreto a través de una supervisión. Eso sería una manera de entrenarse y de certificarse. Y nos hemos lanzado a eso y como les dije, este va a ser el tercer diplomado que ofrecemos en nuestro contexto sobre acompañamiento. Puede haber un curso más cortico, pero yo diría, el diplomado toca unos temas importantes, se localiza sobre todo a acompañar situaciones de crisis y de dolor y de dificultad. Está basado en el texto de Maús eh, y nos puede dar unas indicaciones, porque no es solamente aquí enseñar a una persona a escuchar, pues eso lo hace un psicólogo entrenado. Aquí la escucha se vuelve evangelización, la intercesión y la oración también. Entonces, digamos que hay 2 áreas: entrenarse en la escucha, el consuelo y la intercesión, que requiere de todas maneras un pequeño entrenamiento y un perfil de la persona que hace eso en equipo, o trabajar un poquito mejor el tema del acompañamiento en situaciones de crisis, de todo el tipo de crisis que existen, pero siempre como punto de partida no es sustituyendo estudios de psicología. Esto es un trabajo de espiritualidad asociada a lo que llamamos psicología pastoral y requiere un entrenamiento. Ya el padre Germán dice cómo podemos comenzar con el tema. Pues te digo, de todas maneras ya para el segundo semestre está la oferta. Pues hay una oferta para los sacerdotes eudistas de un curso de 3 horas semanales durante 6 sesiones sobre el acompañamiento en nuestros días de la escucha y el consuelo a los sacerdotes eudistas. Pero cada vez más, por ejemplo, como lo dicen en Bucaramanga, Yolanda, en la pastoral de salud se está capacitando a la gente particularmente en ese tema. Sin embargo, si lo llamamos pastoral de salud, tendría que haber en la parroquia una muy buena tema de pastoral de salud, que no solamente ir a visitar enfermos a los hospitales, sino de la salud emocional, de cómo acoger al otro que llega a hablar de su dolor sin ser un enfermo de tipo físico que está en un hospital. Porque cuando hablamos de pastoral de salud todavía lo entendemos como que los laicos se entrenan para llevarle la comunión a un hospital a un enfermo, visitar en la parroquia a un enfermo, llevarle la comunión, como yo fui entrenado desde mis inicios como seminarista en el minuto, llevar la comunión con un grupo de personas de la comunidad, estar con ellos y escuchar sus quejas y ayudarles. Eso es un tema de pastoral de salud, pero aquí el tema es de salud integral, o sea, es a los que llegan a buscar un rato hablar del tema y hablar con el párroco, por ejemplo, que es el que se supone, o el párroco o el vicario, que es el que se supone que está entrenado para eso,
A mí me preocupa es que eso nos está sobrepasando aún emocionalmente a los sacerdotes. Y hoy en día ya no podemos pensar en trabajar, sino en equipo, en red. Pues eso es iglesia, ¿no? Y, y es acompañamiento espiritual, real, pero basado en principios humanos. ¿Ya? Y lo llamamos psicología pastoral, etcétera. Entonces, Padre Germán, hay un curso pequeño para los eudistas, pero hay un diplomado en construcción, o sea, en rediseño, que va a tener esos dos ejes. Lo damos normalmente 5 personas, eh, y es el que vamos a ofrecer, si Dios quiere, a partir del segundo semestre. Puede que salgan otras cosas y puede haber una manera de entrenar, de hablar del tema. O sea, solo hablar del tema ya en equipo es un aprendizaje. Entonces, si quiere, Germán, puede ir creando unos pequeños círculos, un pequeños círculos de diálogos del tema. Y esas reuniones que tengas tú, por ejemplo, cada mes sobre el tema con el grupo, con un grupo dedicado a eso, van construyéndolo en un círculo que llamamos de conversación. Tú sabes, Germán, que los mejores aprendizajes en la vida es cuando uno conversa con otro. O sea, lo que más aprende uno es cuando se conversa. Entonces, crear unos círculos de conversación sobre el tema ya es un aprendizaje grandísimo, porque eso hace que cada uno traiga su experiencia y aprenda la experiencia del otro. Y las verdaderas clases son conversaciones. Entonces, más bien, Germán, métele cabeza al tema de crear círculos de conversación donde tú puedes, digamos, al menos dar unas pautas de la conversación sobre el tema, y van aprendiéndolo a hacer, y puede aparecer uno de nosotros, los 3 o 4 que estamos bregando a asesorar el tema, en una pequeña conversación con ustedes en algún encuentro para ir creando el hábito de trabajar en el tema. Y cuando aparezca ya en el segundo semestre el curso o el diplomado, como va a ser virtual o mixto, pues obviamente de eso se trata, ¿no? ¿Ves? Bueno, son las 9:30. Yo no sé, Germán, ¿me escuchó bien? Disculpe. Germán, ¿escuchó bien la propuesta? Estaba precisamente mandando que escribieran en el chat. Sí, muy bueno, hermano, excelente, lo vamos a tener en cuenta. Los diplomados, y ya lo voy a decir cuando terminemos, ya voy a comprometer algunos, y lo de los círculos también, bien interesante. Hay muchas personas, por ejemplo, aquí hay delegados de la palabra que conocen muy bien el sector, y también ministros extraordinarios de la Eucaristía que están conociendo no solamente los enfermos, sino los que sufren alrededor del enfermo y Pues personas claro. muy solas. Entonces, creo que para los ministros extraordinarios de la comunión puede funcionar mucho este tipo de escucha de acompañamiento. Obviamente, aquel ministerio de intercesión, que también serían candidatos, porque vienen mucho a aprender oración y ellos viven orando, y tal vez un entrenamiento de este tipo, pues muy bien. Aquí creo que hay personas que son buenos destinatarios para esta formación, y voy a tener en cuenta tus 3 iniciativas: el curso para lingüistas, que lo voy a tomar, el diplomado, si se logra hacerlo virtual, pues aquí ya tendríamos una posible experiencia mixta, ¿no? De que se den talleres o charlas virtuales, y nosotros aquí presencial pues haremos otro tipo de diálogos o de estudios en torno a que nos pidan consultar o ver. Pero muchas gracias, muy interesante eso, lo vamos a tener en cuenta para aplicar. Yo quiero resaltar un tema, y es, Germán, la pastoral de la salud en algunas diócesis ya ha organizado mucho este tema relacionado con el acompañamiento a los enfermos, sobre todo terminales o muy viejitos, a los que se les lleva la comunión a sus casas en la parroquia, o a los que se les lleva la comunión a su hospital. Creo que ese es un punto de partida. Lo que pasa es que esto no se refiere solamente a ir a acompañar a una persona enferma físicamente, sino a cómo abrirle el campo en ese mismo sistema a otras personas que van buscando en la parroquia con quien hablar de un problema, que yo sé que cada vez es más. Claro, sin ser ingenuos, porque ustedes habrán vivido lo que yo he vivido. A mí, recién ordenado, le abría el campo a todo el que quería hablar, pero muchos me robaron. Querían era sacar plata, sacar un mercado, echar carreta, mentiras, pero uno ya sabe cómo ir clarificando el tema. Y dos,
que sea un equipo de trabajo paralelo de pronto o en equipo con pastoral de salud, que sé que en varias diócesis están siendo entrenados para acompañar la escucha y la oración y la comunión de gente que está enferma físicamente. Pero aquí estamos hablando de un problema de tipo emocional, que es un problema cada vez más grande en la sociedad y que implicaría ampliar esa concepción de la pastoral de salud, por ejemplo. Y le repito, yo creo, Germán, que un elemento práctico que pudieran ir haciendo es ese. Hagan unos círculos de conversación sobre la escucha, el consuelo y la intercesión. Eso pudiera ser, ¿no? El diplomado es, pues claro, el diplomado tiene un costo muy relativo, no es como un diplomado que cobra una universidad grande. El diplomado debe tener un costo porque está certificado académicamente por Uniminuto y eso ya tiene sus costos, pero eso se maneja con las parroquias, eso no tiene problema. Dos, el costo no se parece a lo que cobra un diplomado de una universidad. Y es para todo el mundo, es para laicos. Los dos que hemos dado, recuerdo el primero, asistieron 2 sacerdotes, 6 diáconos permanentes y 40 laicos y laicas de grupos distintos. Por ejemplo, recuerdo Manuel, si estás por ahí, Manuel Tenjo, de un grupo al que tú acompañabas. Nunca se me olvida que vinieron 3 personas. Una de ellas, recuerdo que estaba viviendo un proceso de cáncer de su hermana y estaba viviendo un proceso difícil de dolor con ella y se solidarizó muchísimo, quitándose todo el pelo de su cabeza como para sentirse al lado de ella. No sé si Manuel está por ahí o ya se fue, pero recuerdo que eso fue en el 2017 que hicimos nuestro primer diplomado y luego el segundo, y esto es para laicos, o sea, para sacerdotes, vicarios y agentes de pastoral. La idea es ir entrenando en el tema. Pues esto es lento y es delicado. Por eso es así nomás, no se puede hacer. Sí. Padre Edgardo Figueroa, desde Bucaramanga. Adelante, padre. Padre Edgardo. Edgardo, abre el micrófono. Habilita el micrófono. Debe haber un icono que tiene un microfonito que tienes que pisar para que se habilite, porque aquí lo hemos deshabilitado. Y como tienes un iPhone, entonces no sé dónde lo tendrás. Padre Edgardo, habilita tu micrófono, por favor. No, no te escuchamos. Padre Edgardo, para que habilites tu micrófono. No logras habilitarlo. Caramba. Ahí donde está el icono del microfonito, picas en el icono del micrófono. Está intentándolo, pero no logra el padre Bueno, Edgardo habilitar el sonido. escriba, Sí, escríbalo y después lo conversamos. Yo siento que ya se va corriendo el tiempo, sí, no, señor. Pues no padre las Hernán, personas. muchísimas gracias. Yo creo que también este primer encuentro ya nos deja con el anhelo de continuar dando pasos para crecer, no solamente en este primer tema que se nos ha propuesto en este ciclo de encuentros de las parroquias eudistas, en este tema de escucha, de acompañamiento y de lo que esto implica y de la necesidad pastoral, la necesidad evangelizadora. Y decías, se evangeliza de diversas maneras, pero hoy hay una necesidad inmensa de evangelizar desde la escucha, desde el acompañamiento, desde la intercesión y, como dices, una, una psicología pastoral, una Sí, psicología pastoral que combina estos dos elementos y eso ya trae un diferenciador y la necesidad de discernir estos carismas y ir conformando estos ministerios de servicio en nuestras parroquias eudistas. Pues Padre Hernán, inmensamente agradecidos, pidiéndole al Señor también que todo este servicio que brinda para la vida consagrada, para los ministros ordenados, para los diáconos también siga
siga fructificando. Y desde la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, nuestro aporte es suscitar estos encuentros, facilitar también la información de los diplomados que está ofreciendo CARES, que es también una unidad de nuestra facultad, y compartirla con las parroquias, con los servidores. Así que, Bueno, padre, yo creo muchas que gracias. podemos dar la agenda. Padre Muy Germán, bien. muchas gracias allá en Nicaragua, al padre Edgardo en Bueno, Bucaramanga, que al la padre pasen bien Simón. y Gracias, estamos padre Hernán. hablando. Muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga y estamos sintonizados. Fabio es coequipero Gracias. mío en FEDIPE, entonces a través de Fabio podemos mantener el contacto y la conversación. ¿Listo, Sí. Fabio? Muchas gracias, padre Hernán. Vale, muchas gracias a todos. Feliz noche. Que esté muy bien. Reiterarles Abrazo. Gracias. Gracias, Padre nuestra Hernán. invitación al siguiente encuentro el 17 de abril, con la explicación y la apropiación de los lineamientos para las parroquias eudistas, un discernimiento que se ha hecho y cómo nuestras parroquias eudistas pueden ser parroquias en salida misionera, parroquias más sinodales, parroquias misioneras. 17 de abril los esperamos. A todos muy buenas noches. Dios los bendiga y les estaremos informando el link en donde queda esta grabación, esta videoconferencia para que la puedan compartir. La estaremos divulgando a partir de mañana. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz Saludos noche, que Dios les bendiga. de Nicaragua. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga.